arazoa 2004ko abuztuaren 25ean hasi zen, zarata oso fuerte batekin. Baina, egia esan, zarata hori duela urteak pairatzen dugu auzoan. Ez da lehenengo aldia horrelako zarata arazoak dituguna. Baina egia da bai, aurtengo udako zarata bizi izan dugun zarata handiena eta larriena izan dela. Eta horregaitik auzoa aktibatu da zarata horren kontra. Sí, era un ruido insoportable, no era como el que escuchábamos habitualmente, y entonces eso sí que molestaba muchísimo a los vecinos, y entonces empezamos a poner avisos en el 010, en el ayuntamiento, pues para ver qué es lo que pasaba. Y bueno, sí que ellos vinieron, estuvieron haciendo sus indagaciones, y parece ser pues que había un problema que no lo podían solucionar, y es cuando empezamos ya a ponernos todos los vecinos un poco en pie de lucha, pues para hacer valer nuestros derechos a la salud, porque es que no se podía soportar ese ruido. Urteetan jasan dugun zarata, pues molestia bat zen auzokideentzako, baino azken hilabetetan egon den zarata ja ez zen molestia bat, ja osasunarentzako arazo bat bihurtzen ari zen. Hay estudios de infartos, depresión, cambio del estado de ánimo pues mal, migrañas, dolores de cabeza, falta de concentración, pues es un problema ya que ya no era solo de no me dejan dormir, no puedo descansar, sino que eso continuado va a derivar en un perjuicio para la salud, que es lo que más nos preocupaba a los vecinos y vecinas del barrio. Auzokidek eskatzen duguna lehenik eta behin da zarata gelditzea. Hori izan da lehenengo aldarrikapena, hori delako osasun arazoak sortzen dituena auzokideentzat. Bigarren puntua izango litzateke zarata gelditzea aparte da horrelako fabrika bat ezin dela egon etxeen hain gertu. Eskatzen duguna da auzoaren kasko urbanotik kanpo egotea horrelako enpresa kutsakorrak eta kutsadura akustikoa sortzen dutena. Baina argi utzi nahi dugu bai, gu ez gaudela berez lantegiaren kontra eta batez ere lanpostuen kontra. Guk lanpostu horiek mantentzea nahi dugu. Orduan eskatzen duguna da enpresaren reubikazioa. Poligono industrial baten, portuan edo beste leku beren baten, beste bizilagun batzuei molestatu ez dien leku batetan. Esto no es una reivindicación de ahora, de los vecinos, sino que ya en la anterior revisión del Plan General Urbano, de Ordenación Urbana, en el 2014 ya se instó a las instituciones, a nuestros servicios municipales, para que estas empresas las reubiquen en otro espacio. Y entonces llevamos con esto, es una reivindicación histórica. Y bueno, es ahí donde queremos llegar, al final, a que las reubiquen fuera del casco urbano. Udaletxeak beti bai 2014an, 2022an aurreko beste aldietan eta bai azkenengo aldarrikapen hauetan beti hitz oso positiboak izan ditu auzoarekiko, baino hitzak izan dira bakarrik. Azkenean bai alkateak, bai udaletxeak, bai beste instituzio batzuek beti arrazoi eman digute auzokideoi, baina gero praktikan ez dute zer egin. Behintzat, badaukagu notizia on bat, positibo bat, azken hilabete honetan bai atera dute santzio bat udaletxaren partetik enpresarekiko, behartu dituzte gauetan 11:00 7:00 produkzioa gelditzera eta multa bat jarri diete, baina hori positiboa da, baina hala ere konprobatu ahal izan dugu hori ez dela betetzen ari eta zaratak jarraitzen du modu intermitente baten. Bai, sí, y a veces también por el día, como están haciendo todavía obras para ver si lo solucionan, pues se oye mucho. El otro día 71 decibelios, grabó un vecino y eso es. Hemos estado en contacto con otras asociaciones y desde el ayuntamiento los que nos han apoyado más pues han sido los grupos de la oposición, porque los que están en el gobierno pues la verdad es que no se solidarizan con nosotros, eso sí que dicen, pero luego no sé si es porque esto va muy despacio y a nosotros queremos que nos den soluciones rápidas, pues puesto que estamos sufriendo un perjuicio y sí que se demora mucho. Sí que nos hacen caso, pero va muy lento, es lo que nos parece. Y sí que ha habido grupos y además, bueno,
tampoco estamos un poco pendientes de que nos den respuestas, que tenemos que pedírselas, no sale de ellos el dárnoslo. Bueno, pues sí que dicen lo de que, oye, os van a parar por las noches, qué bien, pero si es que todavía no lo vemos. Primero, porque cuando se les ha mandado la notificación a la empresa, a la Sinorte, no la han abierto en cuanto les han mandado, salió en prensa, ellos ya sabían que estaban multados. Ten buena voluntad, abre el expediente y míralo. No lo han abierto hasta casi, no sé si han sido 10 días después, exactamente no sé la fecha ahora. Luego ellos tenían 15 días para hacer alegaciones, van a aprovechar todos los días. Entonces, habíamos calculado que para la semana que viene, con un poco de suerte, igual paraban por las noches. Pero desde que salió en prensa hasta ahora hemos tenido que estar oyendo, no, pero si ahora ya os paran por las noches. Digo, no señores, no es verdad, eso no es verdad, sigue haciendo ruido. Y bueno, pues a ver si se va solucionando, que como bien ha dicho Aritza, ¿qué sentido tiene que esté aquí la empresa y que el ayuntamiento siga dando permisos para hacer aquí casas? ¿Qué pasa? Que al final es que a nosotros, que somos los vecinos y vecinas de a pie, es que nos suena a negocio, no nos suena a otra cosa, no nos suena a tener una vida feliz de día a día, de vivir aquí contentos, con un ambiente sano. No, estamos todo el día soportando ruidos, bien de empresas, bien de casas que no hacen más que casas y casas y casas, y luego ¿a qué precios? Porque al final tampoco es un resultado beneficioso para los vecinos y vecinas, porque la gente joven tampoco puede acceder a estas viviendas, porque son carísimas. Argi geratzen dena da, hemen Lutxanako auzokideek interes batzuk ditugula, eta udaletxearen interesak ez datoz bat auzokideen interesekin. Hemen gatazka bat dago, auzokideek eskatzen duguna da, auzo honetan ondo bizitza on bat eukitzea gure auzoan, osasuna primatzen duen bizitza bat eukitzea, eta hori inkompatiblea da oraintxe bertan, adibidez, lantegi honek egiten duen zaratarekin. Eta gatazka honetan dagoena da, auzokideek eskatzen daukagun eskubide bat dela auzoan osasuntzu bizitzeko eskubidea, baina beste alde batetik dago enpresak etekinak izateko duen eskubidea. Eta momentuz, orain arte gertatu dena da, udaletxeak enpresaren eskubidea bermatu duela auzokideen eskubideren gainetik. Guk eskatzen dugun gauza bakarra da auzoan ondo bizitza, eta orain arte udaletxeak urteetan erakutsi duen jokaera da ez duela horren alde. Los vecinos y a las vecinas nos supone esto muchísimo esfuerzo, porque nosotros, aparte de tener que estar protestando y poniéndonos delante de la empresa todo día sí, otro día también, pues tenemos vida, trabajamos, tenemos otras actividades en el barrio, y entonces esto nos corta un poco el proceso habitual. Y al final, ¿para qué? Para conseguir, después de un montón de meses nos vamos a quedar igual, con lo mismo que estamos reivindicando desde el 2014. Entonces, pues bueno, ya cuando empezamos cogimos una determinación, que fue, sabemos que esto va a ser largo, que va a ser costoso, que vamos a tener que meter aquí mucho tiempo de nuestro tiempo libre, pero ya no vamos a parar hasta conseguir esa reubicación. Horrekin batera bai, argi geratzen dena da, Madak oso argi erakutsi du, nahiz eta udaletxaren jarrera normalean hori izan, auzo honetan lortu izan diren gauza guztiak borrokaren bidez izan dira, zorionez auzo honetan badaudelako eragile asko auzokideen alde egiten dutena. Queremos que sea un pueblo, porque esto es más que barrios como un pueblo, en el que todos podamos disfrutar de nuestro tiempo libre en la calle, que no estemos rodeados de empresas y que tengamos aparcamientos para todos, porque también eso es un problema muy gordo. Y que, también tenemos muchos problemas con el centro de salud, nuestro barrio está creciendo, entonces también tienen que crecer los servicios, pues un servicio para la gente mayor, para que puedan estar, un centro de día, el centro de salud más grande, porque ahora mismo hay muchos problemas.
ya eso ya no depende tanto del ayuntamiento, pero sí que el espacio luego para si hay que reubicar y hay que hacer otro ambulatorio, pues también él tiene algo que ver ahí. Y yo creo que, y bueno, parques renovados, porque tenemos todavía alguno que está bastante deteriorado, más árboles, centros deportivos. ¿Y qué más? ¿A ti qué te gustaría más? No, lo has dicho todo. Lo he dicho todo, no te he dejado nada. Pues eso, y sobre todo vivir en paz, porque seguros, en paz y seguros, sabiendo que hay un ayuntamiento que nos protege y que va a luchar siempre por los vecinos y las vecinas.